Imagina descubrir que alguien a tu lado puede sentir el mundo de una manera completamente diferente y que tú nunca lo notarías. Una mente que no reacciona al miedo como la tuya, que no siente culpa como tú la sientes, que ve las emociones ajenas casi como un idioma extranjero. La pregunta es, ¿cómo es eso posible? ¿Qué existe dentro de ese cerebro que reescribe reglas tan básicas del comportamiento humano? Hoy vas a entender lo que realmente cambia en la cabeza de alguien con rasgos psicopáticos y por qué este descubrimiento puede transformar la forma en que interpretas a las personas a tu alrededor. Vamos a entrar donde casi nadie entra, en la lógica interna detrás de una mente que funciona fuera de lo común. Este es el punto de partida. La verdadera cuestión aquí no es identificar quién es un psicópata, sino entender lo que ocurre dentro de una mente que opera con reglas tan diferentes a las nuestras. En este video vamos más allá de las etiquetas, más allá de los mitos y más allá de las caricaturas populares. Vamos a explorar lo que la ciencia ya descubrió y lo que aún no puede explicar sobre por qué algunas personas sienten menos miedo, menos culpa y menos conexión emocional. Aquí, el objetivo no es crear monstruos, sino revelar cómo factores biológicos, emocionales y ambientales moldean una forma única de percibir el mundo. Vas a entender lo que realmente cambia en el cerebro, cómo eso influye en el comportamiento y cómo estas diferencias se forman a lo largo de la vida. Al final, no solo sabrás lo que hay detrás de la mente psicópata, también vas a ver el comportamiento humano con otros ojos. Antes de entender lo que cambia en el cerebro, necesitamos saber de qué estamos hablando cuando usamos la palabra psicopatía, porque al contrario de lo que mucha gente imagina, no es un diagnóstico oficial ni una etiqueta que un profesional simplemente asigna. La psicopatía es un conjunto de rasgos, un patrón de funcionamiento emocional y conductual que se sale de lo que consideramos común. Involucra encanto superficial, frialdad afectiva, manipulación, impulsividad. No porque la persona quiera ser así, sino porque su forma de sentir y responder al mundo es diferente desde la base. Mientras algunos trastornos se definen por síntomas evidentes, la psicopatía se revela en los detalles, en la ausencia de culpa cuando otros sienten remordimiento, en la facilidad para romper reglas sociales sin dudar, en la capacidad de racionalizar emociones que la mayoría experimenta de forma automática. Por eso los especialistas usan escalas y evaluaciones específicas para entender el grado de esos rasgos. No es una sentencia, no es una etiqueta final, es un intento de mapear cómo funciona esa mente y por qué reacciona al mundo de esa manera. Con esto claro, podemos avanzar hacia lo que realmente importa, lo que dentro del cerebro crea esta forma tan singular de existir. Cuando hablamos de psicopatía, uno de los puntos que más llama la atención es la forma en que estas personas sienten o dejan de sentir. No es que las emociones no existan, simplemente surgen con otra intensidad, otra velocidad, otra profundidad. Mientras la mayoría reacciona instintivamente al miedo, a la culpa o al sufrimiento ajeno, los individuos con rasgos psicopáticos parecen operar en una especie de silenciamiento emocional. Lo que para nosotros dispara una alarma, para ellos apenas provoca un movimiento interno. La amenaza no presiona, la culpa no pesa, el dolor del otro no crea esa ola automática de empatía. Y eso lo cambia todo. Las decisiones se vuelven más frías, las consecuencias quedan más distantes, las relaciones se vuelven menos sobre vínculo y más sobre utilidad. Es como si el mundo emocional tuviera un volumen diferente, más bajo, más distante, casi siempre insuficiente para guiar sus elecciones. Ese impacto emocional reducido no es un mero detalle de personalidad, es la lente que redefine cómo se interpreta cada situación. Y cuando el sentimiento deja de ser un freno natural, el comportamiento sigue una lógica propia, más calculada, más desapegada y a veces más peligrosa. Entender esto es esencial para comprender el siguiente paso, cómo el cerebro crea este modo tan particular de sentir el mundo. Para entender la mente psicópata, necesitamos abandonar la idea de la falta de moralidad y mirar algo más profundo, la lógica interna que guía estas decisiones. Las personas con rasgos psicopáticos no analizan una situación a partir del impacto emocional, sino a partir de la utilidad. No preguntan, ¿cómo hace sentir esto a alguien?, sino ¿qué me ofrece esto? O ¿cuál es la mejor jugada ahora? Es un pensamiento que funciona casi como un cálculo constante, donde los vínculos emocionales tienen poco peso y las consecuencias sociales parecen demasiado abstractas para frenar una acción. Eso no significa que sean irracionales. De hecho, muchas veces son extremadamente racionales, solo que utilizan un tipo diferente de referencia. La emoción, que para la mayoría es brújula, para ellos es apenas un detalle periférico. Esta lógica interna también explica por qué pueden ser tan convincentes. Sin el ruido emocional, pueden mantener claridad en situaciones donde otros dudan. Pueden sonar confiados, articulados, seguros. Y pueden usar eso para conquistar, manipular
o simplemente navegar por el mundo con más frialdad de la que la mayoría toleraría. Es una forma de pensar construida no por una elección, sino por la estructura que sostiene esa mente. Y esa estructura comienza a tomar forma cuando miramos directamente al cerebro. Cuando llegamos a la biología, algo importante se vuelve claro. La psicopatía no nace de un único punto, sino de un conjunto de engranajes que funcionan de manera diferente. Y dos de ellos llaman más la atención. El primero es la amígdala, la estructura que evalúa amenazas, dispara el miedo y da el peso emocional a nuestras decisiones. En personas con rasgos psicopáticos, esta región suele ser más pequeña o menos activa. Eso explica por qué el peligro parece distante, por qué la culpa no presiona y por qué el dolor ajeno no provoca esa respuesta automática que siente la mayoría. El segundo es la corteza orbitofrontal, responsable de frenar impulsos y medir consecuencias. Cuando esta área funciona de forma atípica, la impulsividad queda más suelta, las decisiones se vuelven más rápidas y el límite entre quiero y voy a hacerlo se vuelve más delgado. Estas diferencias no crean monstruos, crean configuraciones, mentes que procesan emociones y riesgos con menos intensidad y por eso construyen otro tipo de lógica interna. Y aún así, ninguna de estas alteraciones funciona sola. El cerebro solo prepara el terreno. Lo que ocurre después depende del ambiente en que esa persona crece, de las experiencias que vive y de las respuestas que recibe del mundo. Es esta combinación, genética, cerebro y contexto, la que moldea la trayectoria. Y es exactamente esto lo que nos lleva al siguiente punto. Cómo estas piezas encajan a lo largo de la vida para formar a alguien con rasgos psicopáticos. Genética y ambiente no funcionan como fuerzas separadas. Se combinan, se amplifican y, a veces, crean un terreno fértil para algo que nadie imagina. Algunas personas nacen con predisposiciones biológicas reales. Menor respuesta emocional, poca sensibilidad al miedo, dificultad para crear vínculos. No es fantasía, es neurología. Pero la predisposición no es destino. Lo que moldea la dirección es el ambiente. Una infancia marcada por negligencia, violencia o ausencia total de afecto puede transformar un rasgo en cicatriz. El cerebro aprende que el mundo es hostil, que la empatía no sirve de nada, que sentir es peligroso. Y cuando una genética vulnerable encuentra un ambiente roto, el resultado puede ser una personalidad que se construye a base de supervivencia, fría, calculada, distante, no por maldad, sino porque así aprendió a existir. Solo que lo contrario también es verdadero. Hay personas con predisposiciones similares que crecen en ambientes estables y desarrollan estrategias saludables. No se vuelven psicópatas, nunca llegan cerca de eso. La combinación entre lo que nace contigo y lo que el mundo hace contigo determina el camino. No es simple, no es predecible. Es un juego complejo entre naturaleza y crianza. Y muchas veces es en este cruce donde la mente de un psicópata comienza a tomar forma. No todo psicópata se convierte en un criminal. Algunos aprenden a adaptarse tan bien que pasan desapercibidos. Son los llamados psicópatas funcionales. Personas que alcanzan cargos altos, dirigen equipos, toman decisiones difíciles sin perder el sueño. Y nadie imagina lo que existe detrás de esa calma casi artificial. No actúan por impulso, son estratégicos, calculan riesgos con frialdad quirúrgica, saben observar, medir debilidades, entender el comportamiento humano como si fuera un tablero, y usan eso para avanzar. No a través de la violencia, sino a través de la ventaja. La ausencia de empatía en este contexto se convierte en herramienta. Ayuda a manejar tensión, presión, conflictos. No sienten miedo como la mayoría. No se bloquean, no se desmoronan. Y por eso pueden prosperar en ambientes competitivos, donde las emociones se ven como debilidades. Pero hay un detalle importante. Funcional no significa inofensivo. Estos individuos pueden manipular relaciones, agotar emocionalmente a las personas y transformar ambientes enteros en juegos silenciosos de poder. Y lo hacen sonriendo, con encanto, con naturalidad. El peligro está precisamente en la sutileza. No necesitan herir físicamente para causar impacto. Basta con empujar a alguien en la dirección equivocada, plantar una duda, mover una pieza en el momento correcto. Y lo más inquietante es que muchas veces nadie se da cuenta de que estaba tratando con un psicópata, hasta que es demasiado tarde. Pero existe un punto donde todo cambia. Un momento en el que la frialdad, antes discreta, empieza a escaparse por las grietas. Puede ser una reacción desproporcionada, un silencio extraño, una expresión que no encaja con la situación, algo pequeño, pero que revela un abismo. Ahí surge el giro, cuando te das cuenta de que esa persona no siente como tú sientes, no reacciona como tú reaccionarías, no interpreta el mundo con las mismas lentes emocionales, y esa constatación por sí sola ya es perturbadora. De repente el encanto parece ensayado, la confianza, artificial, la calma, sospechosa. Pequeñas señales se acumulan, como si la máscara empezara a agrietarse.
no porque ellos quieran, sino porque mantener la ilusión exige energía, estrategia y vigilancia constantes. Y cuando esa máscara se desliza, aunque sea por segundos, queda claro. Nunca estuviste frente a alguien normal. Estabas frente a alguien que te analizaba, te probaba, te calculaba. Alguien que siempre mantuvo el control, mientras tú creías estar en igualdad de condiciones. Ese es el giro. El instante en que el juego cambia, pero todavía no sabes cuál será su siguiente movimiento. Cuando la máscara cae, finalmente percibes algo aún más inquietante. No se trata solo de falta de empatía. Es todo un sistema interno que funciona de otro modo, una lógica que opera como una máquina precisa, fría y profundamente estratégica. Mientras la mayoría toma decisiones equilibrando emociones, moral y consecuencias, el psicópata ve solo 3 variables: oportunidad, riesgo y ventaja. Nada más. No existe peso emocional, no existe duda moral, existe cálculo. Y ese cálculo es rápido, silencioso, casi siempre imperceptible. Por eso pueden mezclarse. Por eso parecen confiados, por eso se convierten en líderes, parejas perfectas, amigos increíblemente comprensivos. Aprenden patrones sociales como quien aprende un idioma, no porque lo sientan, sino porque dominarlo les da poder. Y cuanto más estudias este funcionamiento, más perturbador se vuelve todo. Porque la psicopatía no es un monstruo escondido en callejones oscuros. Muchas veces está en oficinas, empresas, cargos de liderazgo, relaciones. Personas que no necesitan cometer crímenes para causar destrucción. Basta con manipular, drenar y descartar. Lo que más asusta no es la violencia, es el vacío emocional y la eficiencia con que es utilizado. Y cuando entiendes esta arquitectura mental, empiezas a ver el mundo de otro modo. Empiezas a percibir cómo pequeños rasgos pueden moldear vidas enteras y cómo algunos de ellos, cuando se combinan, crean una mente capaz de caminar por el mundo sin sentir el impacto de sus propias acciones. Este es el punto donde el tema se profundiza. La psicopatía no es solo un trastorno. Es una estructura psicológica que revela hasta dónde puede llegar el ser humano cuando no carga con el peso de la conciencia. Y tal vez mientras escuchas todo esto, una pregunta silenciosa esté surgiendo dentro de ti. ¿Por qué importa esto en mi vida? Porque entender la mente de un psicópata es al final entender mejor la tuya. Convives con personas todos los días. Tomas decisiones todos los días. Confías, crees, entregas partes de ti esperando que el otro haga lo mismo. Pero, ¿y si no todos juegan el mismo juego? ¿Y si algunos simplemente no sienten lo que tú sientes? Esta reflexión es un recordatorio poderoso. Tu sensibilidad, tu empatía, tu capacidad de afectarte, todo eso que a veces parece debilidad, es justamente lo que te protege, es lo que te mantiene humano. Y aquí es donde ocurre el giro, cuando comprendes que no se trata de temer a los psicópatas, se trata de reconocer el valor de tu conciencia, de tu sentido de lo correcto y lo incorrecto, de tu capacidad de importarte por los demás. En el fondo, conocer la oscuridad del otro te hace percibir la luz que existe en ti, una luz que mucha gente intenta apagar, pero que es exactamente lo que te diferencia, porque al final, la pregunta no es cómo piensan ellos, sino qué decides hacer con lo que acabas de descubrir. Al final, entender la mente de un psicópata no es sumergirse en el miedo, es lograr claridad, es ver el mundo sin ilusiones, es saber que no todos sienten, perciben o se conectan de la misma forma que tú, y a partir de eso tomar decisiones más conscientes. Porque cuando reconoces quién realmente está a tu lado, quién te afecta, quién te influye, recuperas el control de tu propia vida. Dejas de ser conducido y pasas a conducir. Dejas de ser un blanco y te conviertes en autor. Así que llévate esto contigo. Tu empatía es un poder, tu capacidad de sentir es una fuerza. Y tu conciencia, esa voz que insiste, que pesa, que guía, es lo que te mantiene íntegro en un mundo donde algunos caminan sin sentir nada. Ahora que viste lo que hay del otro lado, la pregunta que queda es simple. ¿Qué vas a hacer con esta nueva claridad? Si este video te hizo pensar, entonces no dejes que muera aquí. Da el siguiente paso. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar este camino con nosotros. Y si alguien vino a tu mente mientras lo veías, comparte el video. Tal vez sea exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy.